cuenta, y es algo muy característico, como la mayoría de los órganos, ¿cuál riñón creen que está más bajo, cuál riñón creen que está más arriba? El derecho. El derecho, ¿no? El derecho está un poquito más elevado que el izquierdo, pero el derecho está un poquito más descendido que el izquierdo. Se menciona, la literatura dice así que es por la presión del hígado. La presión del hígado que ejerce sobre lo que viene a ser el riñón derecho y lo baja un poquito más. Por eso, cada uno de estos va a tener un límite distinto. El límite de estos mismos va a ser entre la vértebra T12 y la vértebra T11 y T12. Lo que viene a ser el riñón izquierdo se ubica entre la T11 y la T12, hasta lo que se cree más o menos entre la L2, L1 y L2, o L2 y L3, entre L2 y L3, entre T11 y T12 hasta L2 y L3, esa es la longitud, o por lo menos los límites del riñón izquierdo, mientras que lo que viene a ser el riñón derecho es la parte media de la T12, o sea, un poquito menos, el otro está como que de T11 y T12, empieza de acá, mientras que el otro está acá, un poquito más descendido. ¿Por qué? Porque es la mitad de la vértebra T12. Y ya donde llega obviamente a la mitad de la vértebra L3, va a terminar o sea mucho más abajo. ¿Por qué? Porque empieza más abajo. Esa es la principal diferencia entre estos dos mismos. Se menciona esto que son órganos lumbares, o sea, se estudia en ese apartado, en el apartado de órganos lumbares, o como lo menciona el doctor, ¿no? Se mencionan que estos órganos o vísceras son retroperitoneales. ¿Por qué? Porque están detrás del peritoneo. Es la única característica de esto. La localización se encuentra en 4 segmentos, se encuentra en 4 cuadrantes: el derecho, en el hipocondrio derecho y el flanco derecho, mientras que el izquierdo se va a encontrar en el hipocondrio izquierdo y en el flanco izquierdo, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Es porque esto, el tercio, o como menciona el libro, ¿no? El polo superior del riñón derecho se ubica en el hipocondrio derecho, el polo inferior del riñón izquierdo se ubica, el polo inferior del riñón derecho se ubica en el flanco izquierdo, en el flanco derecho. O sea, cada parte, no solamente que un polo se ubica arriba y otro polo se ubica abajo. Polo superior derecho en el hipocondrio derecho y polo inferior del riñón derecho en el flanco derecho también. Y sucesivamente o homónimamente lo mismo pasa en el izquierdo. Luego tenemos el peso. El peso pues llega a ver lo que viene a ser de los riñones en el hombre y en la mujer varía, 140 gramos en el hombre y 125 gramos en la mujer. El color viene a ser netamente color rojo café, un color rojo, pero más o menos más oscuro, ¿no? Y la forma, menciona que son dos formas, ¿no? Una que es la forma de poroto y otra que es la forma de haba. Esas dos formas son las que describen la morfología de un riñón. Ahora, nunca se confundan con el bajo. Esto más que todo para su examen teórico, porque saben colocarlo a veces la forma, la morfología que tienen esto, dice a qué órgano o víscera hace referencia. ¿Se acuerdan cuál era la forma del bajo? ¿Qué forma tenía el bajo? Porque esta es forma de haba riñón, o haba o poroto, ¿no? Porque para mí, sinceramente, el riñón es muy semejante al vaso, son similares, solamente su borde superior que es dentado, nada más. Pero después es muy similar. El color, claro, cambia el color, cambia bastante. Pero ahora la similitud es bastante, para mí, al menos. Menciona que tiene grano de café, nunca se olviden eso. El grano de café es el bajo, mientras que el riñón es el poroto, o el haba como tal. La consistencia es firme y el parénquima resistente, ¿no? La medida es múltiplo de 3, yo digo, porque es 3, 6, 12. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. 3, 6, 12. Se refiere a que es 12 de longitud, o sea, 12 así de altura, 6 de ancho y 3 de espesor. A eso se refiere, 3 por 6 por 12. Esas son las medidas. Tiene dos caras convexas, tiene una cara convexa anterior y tiene una cara convexa posterior. Tiene dos bordes, un borde interno y un borde externo. El borde interno es cóncavo, el borde externo es convexo, ahí se lo llama como lateral y como borde medial. Ahora yo les hago una pregunta y el doctor sabe preguntar a veces esto. ¿Cuál es el contenido del pedículo renal? ¿Cuál creen que sea? Ahí viene renal, por ejemplo. Ya, vena renal y qué más. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿De este tipo de acá? Pudiera ser nódulo linfático. También. ¿Qué más? Pudiera ser nervios. Preso renal. Pero mayormente es eso, como mencionó su compañero. Pedículo renal nosotros mencionamos, eso es algo. O sea, si nosotros llamamos pedículo renal, solo tenemos que nombrar 3 estructuras, que son las que vemos. Como ustedes verán ahí,
es por delante, va a estar y también la disposición es muy importante, la disposición es bastante importante. Anteriormente de esas tres estructuras vamos a ver la arteria renal, posterior a la arteria renal va a estar la vena renal y posterior a la vena renal va a estar el ureter, y viene de atrás para adelante. Por ejemplo, esas características a la posterior, como veremos primero, atrás viene el ureter, la vena y luego la arteria. Eso es muy importante que tienen que conocerlo. Entonces, el pedículo renal es nada más que arteria, vena y ureter. Pudiera entrar el plexo renal, todos los pedículos renales, pero esos son como que accesorios. Sí o sí tiene, si algún día le nombra pedículo renal, es lo que viene a ser arteria, vena y ureter. Ureter derecho, ureter izquierdo, de igual forma. También los ureteres, otra pregunta que se hace de que cuál está más descendido, cuál está más bajo, ¿no? Pero es la misma respuesta de los riñones. Si el derecho está más bajo, obviamente el ureter derecho va a estar mucho más bajo, ¿no? Después más adelante vamos a hablar de una famosa ley que habla del testín. Entre las dos caras, pues la más importante es la medial, el borde medial. ¿Por qué? Porque vamos a estar en relación con la vascularización y vamos a estar en relación con esto. No, esto es el pedículo y ¿dónde entra? ¿A qué se llama esa estructura donde entra? ¿Qué le decimos? Ilio, ¿no? Entonces, gracias a ese ilio nosotros lo dividimos en una zona iliar, en una suprailiar, en una infrailiar o subiliar, de igual forma, ¿no? Iliar le llaman así pues, porque está en contacto directamente con el ilio, o sea, va a entrar ahí el pedículo. Mientras que si hablamos, por ejemplo, de suprailiar, básicamente lo único importante de eso es que está en relación con la glándula suprarrenal. Y hacia la parte infrailiar o subiliar está en relación netamente con el borde inferior de lo que viene a ser el ureter. Nada. El iliar es más importante porque va a estar con el ilio, arriba con la glándula suprarrenal y hacia abajo va a estar con el ureter. Nada. Ahora es un poquito hablando de las relaciones, ¿no? de los riñones. Las relaciones tanto el riñón derecho como el izquierdo básicamente en el 100% es lo mismo, ¿no? Solamente va a cambiar un poquito en la parte, lo que viene a ser la parte izquierda. Tenemos, por ejemplo, esta parte que es el derecho y esta parte que es el izquierdo, ¿no? En lo que tenemos, por ejemplo, hacia la cara anterior de lo que viene a ser el riñón derecho, viene a ser básicamente la parte de la flexura del colon derecho, de la parte del colon ascendente. Mientras que también tenemos la otra flexura izquierda a nivel también de lo que viene a ser el colon, pero con el riñón izquierdo, ¿no? También el riñón izquierdo hacia la cara posterior, mayormente esta parte de acá, va a estar en relación con quién, va a estar en relación con el vaso. Eso también es una diferencia principal, ¿no? Porque el derecho no tiene vaso, el izquierdo sí tiene vaso. Otra diferencia también puede ser que el derecho está en relación hacia su cara anterior, hacia la cara de adelante, va a estar en relación con el hígado, obviamente que el izquierdo no va a estar en relación con el hígado. Luego también tenemos una relación muy importante que el izquierdo va a estar en relación con el páncreas, mientras que el otro no está en relación con el páncreas. También vamos a tener una... bueno, ahora las similitudes, ¿no? Las similitudes, ¿cuáles vienen a ser? Viene a ser sobre todo en la cara posterior. En la cara posterior está relacionado con la cara posterior del abdomen, o sea, con los músculos, con el músculo lumbar, con el músculo psoas. Todo eso va a estar a nivel de la cara posterior de este riñón, va a estar en relación netamente. Y hacia la parte del polo superior va a estar en relación con quién? Va a estar en relación con la glándula suprarrenal. Nada más, es lo que más me interesa, ¿no? Ahí está hacia la cara posterior, ¿no? En la cara posterior, como yo les mencionaba, netamente está en relación con las costillas y con los músculos lumbares, con los músculos lumbares, los psoas, el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar y con los nervios genitofemorales, ¿no? Los que son ramas del plexo lumbar. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar de igual forma, a ver, ahí está, estas son las inervaciones de este pedazo. Ok, antes de seguir, ¿no? Algo que me saltaba también importante, así como cada órgano yo les había nombrado, cada órgano tiene sus capas. En el hígado era la cápsula de Gleason, en el pulmón, en el puede aplicar, y así sucesivamente había varias. Ahora, también eso es muy importante, el riñón también tiene. El riñón de igual forma tiene una fascia, tiene dos medios que lo protegen o que lo fijan, incluso le dicen. Los dos son importantes, ¿no? El más común es la fascia renal, y esta fascia renal también se puede dividir en una prerenal y en una retrorrenal. Pero hay una fase todavía que lo cubre hacia la parte externa, que la han estudiado por histología. ¿Ustedes qué es lo que más cubre al riñón? ¿Cuál? Y la casa de Verota es la retrorrenal, es la que está detrás del riñón. Ahora hay otra más importante.
¿Qué creen que curaría? Bajalía del riñón, pero algo más importante. Hay una de grota, incluso el gobierno lo habla, pero también hay una de Zuckerkant, también se llama. Hay esas dos, hay la fascia renal propiamente dicha, pero hay una más importante que está así limpada, como que lo envolviera como regalo. Ya, cápsula de esposa. En pocas palabras, grasa. Grasa es lo que me cubre bastante el riñón. Si al riñón no le duele, o sea, básicamente, o no hay algún problema ahí, es porque tiene bastante grasa. A eso, en el Rubier lo llama así, ¿no? Cápsula de esposa renal, o sea, es llena de grasa, básicamente lo que nosotros hablamos. Ok, las relaciones de... Ahora, esto es creo que es lo más importante, que es la parte interna. Lo vamos a ver, se nota, ya han cortado el riñón, así que lo vamos a ver. El riñón, así como el órgano de la médula, de la glándula suprarrenal, de diferentes órganos que ustedes han visto, se divide en una corteza y se llama una médula renal y corteza renal. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que saber el aparato funcional, macroscópico o anatómico. ¿Por qué? Porque desde todo esto va a salir y va a formar el uréter. ¿Qué hay primeramente acá? Son pirámides. Son pirámides, columnas, cálices. Todo esto lo que ustedes ven acá son pirámides. Pirámides. Esta es la pirámide renal. Mencionan, ¿no? Hay de 8 a 10, incluso hasta 15 pirámides renales. Esas pirámides renales van a tener un pequeño vértice, porque esta es la base. Van a tener un pequeño vértice. Y en este vértice se va a encontrar lo que viene a ser la papila renal. En esa papila renal va a desembocar en lo que llegan a ser aquí un conductito que se lo conoce como cáliz menor, otro cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor y cáliz menores. Primeramente, después de lo que viene a ser la pirámide renal propiamente dicha, vienen las famosas cálices menores. Ahora, después de las cálices menores van a venir las cálices mayores. Cálices mayores, ¿qué vienen a ser? Aquí lo conocen como cáliz superior, pero es menor y mayor. Cáliz menores y ahora aquí son las cálices mayores. Las cálices mayores vienen a ser el conjunto de las cálices menores. Hay una cáliz menor, aquí lo ven en la imagen. Hay una cáliz menor y otra cáliz pequeña. Van a formar obviamente la cáliz mayor. O ya la cáliz superior, como lo llaman acá, ¿no? Aquí está todo. Aquí lo mismo, otra cáliz. Aquí lo mismo, otro cáliz. Entonces tenemos una cáliz superior, una cáliz media y una cáliz inferior. 3 cálices mayores en total, digamos. Simplemente esa es la cáliz mayor, es la unión de las cálices menores, nada más. Ahora, las cálices se van a seguir uniendo, se unen, y van a formar esto grande. A eso se lo conoce como pelvis renal. Y la pelvis renal va a seguir como uréter. Nada más. Esa es la continuación que su mente tiene que tener desde lo que es, desde lo más pequeño hasta lo más grande, o desde lo más interno hasta lo más externo. Va de lo que van a ser pirámides, cálices menores, pirámides, papila renal, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, y obviamente ya lo que viene a ser el uréter, ¿no? El uretero, Ahora también, gracias a la división de la corteza y de la médula, también se puede hacer una pequeña división un poquito adentrando un poco más, ¿no? Porque estas pirámides, si bien aquí en la corteza, la médula también llega a una pequeña parte de las pirámides. Es como esto. Esta es la médula renal y esta es la corteza renal, pero esto se sigue irradiando más. Esto llega hasta más acá, llega un poquito más acá. ¿Por qué yo le digo eso? Porque esta pequeña parte de médula renal, o sea, la pirámide renal que está ubicada en la médula renal, básicamente, se la conoce como pirámide renal de Malpighi o de Malpighi. Esa es básicamente. Ahora esto se prolonga un poquito más. Cuando se prolonga un poquito más, a ese pequeño porcentaje, yo ya hablando de corteza, ya no estoy hablando de médula, hablo de la parte de la corteza, se llama columna de Bertin. Columna de Bertin se reconoce ahí. La prolongación de esto son columnas de Bertin y un poquito se agranda más, sigue formando una pirámide bastante grande. Pero ahora esto ya es en corteza, porque ya no es médula, es en corteza. Ahora en esa corteza, la última parte de esta corteza, así bien radiada, se la conoce como pirámide de Ferrein. No es la misma pirámide. ¿Cuál es la diferencia? En que una está en la médula y otra está en la corteza, básicamente, ¿no? Esta es la misma pirámide que se va a expandir hasta acá, pero aquí se llama pirámide de Malpighi y aquí se llama pirámide de Ferrein.
interesante? Lo interesante es que es ahí donde se va a encontrar el aparato yuxtaglomerular, que básicamente desde ahí se produce la orina y va a seguir hasta bajarlo, digamos. Eso es lo más importante, ¿no? Mantener. Okay. Y entonces la irrigación del riñón. El riñón primeramente se compone, esa es la composición, básicamente va así, ¿no? Hay una arteria renal, la arteria renal de donde sale básicamente de la aorta abdominal. La aorta abdominal ya les había explicado un poquito, tiene ramas viscerales, tiene viscerales pares y tiene viscerales impares. ¿Cuál creen que es una arteria renal? ¿Es una visceral par o una visceral impar? Exactamente, ¿no? Es una visceral par porque pues está hacia ambos lados, par netamente acá. Pero como les mostré en la anterior imagen, bueno, justamente al entrar al ilio, se divide en dos, una que está por detrás y otra que está por delante. Por eso se le da el nombre acá, como ustedes ven acá arribita. Se le da esos dos nombres. Se llama la rama ya de estas arterias renal que se divide en dos, se la conoce como prepiélica y retropiélica. Aquí está, por ejemplo. Esta que se va por delante, no, esta la que está por delante. Esta que se va por delante se llama prepiélica. Y esta que se está yendo hacia atrás se llama retropiélica. ¿Por qué retropiélica y por qué prepiélica? Piélica se refiere a pelvis, básicamente. Pero se llama prepiélica, se llama en otros nombres así para entenderlo, es delante de la pelvis renal para una arteria. Ahora, retropiélica es detrás de la pelvis renal para la otra arteria. Pero ahí no termina. Ahí, por ejemplo, también se van a dividir en polares, ¿no? Porque hay una polar superior, otra se da el polo superior. Ustedes verán, miren, la contextura del riñón es como si se dividieran entre lóbulos. Por ende, luego de ser arterias prepiélicas y retropiélicas, se transforman en polares, porque una se da hacia arriba, otra hacia la parte media y otra se está yendo hacia la parte inferior. Luego ya se van a entrar más internamente ya hacia los lados de las pirámides, acá. Se van a ir entrando hacia las pirámides. Y esas se van a llamar arterias lobulares. Bueno, ahí la llaman como capsulares, ¿no? Renales. Primeramente se van a dividir en arterias lobares. Después, una vez que esta arteria lobar se va a ir hacia los lados, aquí, y eso se va a conocer como arteria interlobulillar, ya no arteria lobar, sino arteria interlobulillar. Y luego de ser una arteria interlobulillar, se va a transformar en la famosa arteria que se lo conoce como arteria aferente capilar, que ya hablamos del sistema renal, ¿no? Eso ya más microscópico, hablamos de los capilares bien pequeñitos. Pero básicamente quédense con eso. Es arteria renal, prepiélica y retropiélica, se dividen en polares. Luego de las polares se transforman en lobares para cada pirámide, básicamente. Porque también se llaman piramidales, arterias piramidales o arterias lobares. Y esas lobares se van a ir ya un poquito hacia la periferia, o sea, hacia sus bordes de esa misma pirámide. Ya no se llaman arterias lobares, se van a llamar lobulillares, porque están en cada lobulillo. Y se van a ir entrando. Se va a seguir entrando. Y luego se van a transformar en lo que ya les dije, son en pequeñas arterias glomerulares. Que ya a la arteria glomerular, pues yo a qué me refiero. A las pequeñas arterias que salen al glomérulo renal para formarse una aferente, una eferente y todo el aparato renal que tiene que dar. Nada más. Ahora, las venas renales. Las venas renales, como ustedes saben, pues no es la misma continuación de que si es arteria renal se convierte prepiélica, retropiélica. No es todo al revés, empezamos del fin, porque estas van a ir drenando. Tienen casi los mismos nombres, sí, pero vamos a ver cómo empiezan. Por ejemplo, las venas renales empiezan desde bien chiquitos, o sea, desde estas pirámides bien chiquitas, que se las conocen como venas pequeñas de Verheyers o Verheyens en algunos, en el rollo, por ejemplo, está entre comillas. Son venas bien pequeñitas. Y esas venas bien pequeñitas se van a ir conectando para convertirse en las interlobulillares, en las interlobares, y ya luego en lo que viene a ser la famosa vena renal. Ellas no tienen una retrorenal, ellas no tienen vena prepiélica y retropiélica. Directamente después de convertirse en esa pequeña vena de Verheyens, se transforma en interlobulillar, en lobar, y en lo que viene a ser una vena renal propiamente dicha. Viene a ser eso. Ahora, el plexo, pues, o la inervación de este mismo, que es la inervación de esta, pues viene a ser plexo renal. El plexo renal es un plexo dentro del plexo solar, en total, digamos.
esta papila renal va a tener ciertas perforaciones que se la conoce como un área cribiforme. Esa área cribiforme va a tener de 8 a 10 agujeros, por eso se llama cribiforme como el etmoide, es cribiforme. Tiene bastantes agujeritos. ¿Por qué tiene bastantes agujeritos? Yo le dije que esa pirámide, o sea, está justamente en el vértice de esa papila renal. Obviamente ahí, como yo le dije, desde más arriba va produciendo, es como que de acá comienza la producción de la orina. Entonces va a ir cayendo, y obviamente por esta área cribiforme va a caer, sigue, los cálices menores, cálices mayores, y la pelvis propiamente dicha, y va a irse a lo que viene a ser el uréter. Eso es lo que nosotros podemos hablar de aquí. Aquí está un poquito local acá, tejido adiposo del seno renal. Como ustedes verán, como les había nombrado hace rato, el riñón no allá de tener, como mencionaba su compañera, solamente el riñón, por ejemplo, te habla de una fascia retrorrenal, que es la de Gerota, nada más eso te cubre cara posterior, y la fascia renal viene con la cara anterior y te protege ya obviamente todo el riñón, ¿no? Y después tenemos otra fascia, otro medio que te protege, que viene a ser la cápsula adiposa renal, que es todo esto de grasa, e incluso afuera te lo protege. Entonces tenemos dos fascias o dos medificaciones, como menciona así, o bueno, el primero menciona así, la cápsula adiposa renal y la fascia Gerota, nada más, o la fascia renal y la fascia adiposa o la cápsula adiposa del riñón. Ya si quieren aumentarlo, no decirlo, entonces lo digo, pues también está la fase de Zucker-Kahn, que es una fase también de dependencia de la de Gerota, pero es mucho más interna, esa es la diferencia. Ok. Ahora, en ureter. El ureter básicamente es como el esófago, es un órgano conductor, nada más. Es un órgano que conduce la orina, en todo caso, no ya no la comida, en este caso no el esófago, sino netamente la orina. ¿Cuánto es la medida, se acuerdan del ureter? 25 centímetros. Exacto. Yo les había dicho varias veces que viene a ser de los órganos que miden igual que bastantes órganos. El estómago mide 25 centímetros, el ureter mide 25 centímetros, el duodeno mide 25 centímetros. Entre esos órganos miden 25 centímetros, casi la mayoría mide 25 centímetros, este no se escapa, ¿no? El diámetro no varía mucho entre hombre y mujer, pero la importancia, hay una importancia bastante grande. La longitud también, la longitud es la misma, pero obviamente ya les dije, el del riñón derecho va a estar más descendido, el ureter va a estar más descendido, mientras que el lado izquierdo va a estar más hacia arriba. ¿Por qué? Por la misma razón que el riñón derecho está más abajo y el riñón izquierdo está más arriba. Esto no se tiene que olvidar. Son las 4 porciones en las cuales se van a encontrar el ureter. Ahí tiene una porción lumbar, tiene una porción ilíaca, tiene una porción pélvica, ahí tiene una porción vesical que a veces se la van a conocer como intramural, de igual forma. Esto lo importante es saber las relaciones que te presenta. Y aquí yo les recalco bastante porque a veces el doctor lo sabe preguntar, muy rara vez, es una pregunta, no es complicada, pero no lo nombra bien, que es la ley de Lushka. ¿Qué es la ley de Lushka? Y justamente es en la parte ilíaca. Vean, miren, acá está. La parte lumbar es normal, la parte lumbar está bien, excelente. Ahora, llegando a la parte ilíaca, o sea, que es esta parte de acá, se dan cuenta de algo, miren. El ureter de acá, el derecho, pasa, o bueno, llega a pasar a lo que viene a ser justamente la bifurcación de lo que viene a ser la ilíaca, ilíaca externa, ilíaca interna. O sea, podemos decir que ese, a nivel ilíaco, está a nivel de la ilíaca común, como tal. Mientras el otro, el riñón izquierdo, tiene que estar más para el lado de la ilíaca interna. Vean que siempre, desde ya se pone, desde mucho más arriba ya se pone. Desde antes de que se divide ya está hacia la ilíaca interna, mientras que este está casi con la bifurcación. Básicamente es una ley que siempre dice así, ¿no? Que los uréteres deberían estar así. Que también tiene que ver con qué, tiene que ver con la longitud y con la que uno está más arriba y otro esté más abajo. ¿Por qué? Porque estos se van a ir metiendo medialmente. Ellos están como que de esta parte, y están yendo de esta parte así. Solamente que el riñón derecho va a estar mucho más medial que el otro lado, ¿no? Es la única razón principal de la ley del Rush, es lo que vamos a ver si en el cadáver la cumple. Hay algunos cadáveres que sí la cumplen, hay otros cadáveres que tampoco la cumplen. Ese es el segmento pelviano. El segmento pelviano que va a estar relacionado con lo que viene a ser las arterias ureterales, en las cuales podemos encontrarlas.
Importante también. El uréter derecho va a estar en relación con el borde interno de la segunda porción del duodeno. Siempre acuérdense de eso, porque a veces se confunden que está con la parte externa o que está con la parte interna. El uréter derecho va a estar en relación con la parte interna de la segunda porción del duodeno. Es una parte que tenemos que nosotros hablar, ¿no? Esta de nuevo, lo que les dije, es la famosa ley de Luska, la que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué es lo importante de este uréter? No se han escuchado, y seguro el doctor les nombró así, del famoso trígono de Lietau. ¿Las ha mencionado el doctor? Eso pregunta de igual forma, ¿qué es el trígono de Lietau? Está por acá, eso lo vemos entre vejiga y uréter, básicamente. Esto es el trígono de Lietau. Vean este uréter y vean este otro uréter. Estos uréteres, básicamente, en la cara posterior superior de la vejiga, ya hablando, aquí está, en la cara posterior hacia atrás y hacia arriba de la vejiga, van a desembocar. Esto es la parte ya intramural o vesical como tal de los uréteres, es su última porción, ¿no? Es donde desembocan a una distancia de 2,5 centímetros. Y acá hay otro orificio, pero este ya es el orificio de la uretra, es el orificio uretral. Estos dos acá que ustedes ven son los orificios ureterales. Al haber eso, miren, forma un trígono o un triángulo, pero se lo llama trígono. Es el trígono del Lietau, básicamente. Importancia que este trígono tiene que estar a 2,5 centímetros, se menciona, así que debe llegar a esa distancia, no tiene que llegar ni menos ni más. Y que de igual forma este es el trígono vesical, que básicamente es el límite donde se da a conocer la parte miccional de la vejiga. No tiene más importancia, pero tiene que saber cómo se forman. Se forman por los dos uréteres y por el orificio uretral. No se confunden, no son dos uretras ni un ureter. Mayormente se confunden, ¿por qué? Por el nombre que se asemeja bastante. Son dos orificios ureterales y un orificio uretral. No son dos orificios uretrales y uno ureteral. Son dos ureterales, porque son de los uréteres, y uno uretral de la uretra propiamente dicha. Ahora, ahí está, es lo que pude recabar de información, porque no lo habla bastante claro la irrigación del uréter, pero ahí es como ustedes verán. La irrigación del uréter, por ejemplo, está dado por la ovárico testicular. Aquí está, en la imagen, como ustedes verán, la ovárico testicular me da ramas ureterales. La arteria renal, de igual forma, me da irrigación a la ureteral. Aquí está la arteria renal y me da hacia la rama proximal. Hacia la parte proximal me da irrigación al uréter. La ovárico testicular también me da la irrigación al uréter. La ilíaca común, o sea, la propia ilíaca común me da irrigación al uréter. Y también la arteria vesical me da irrigación al uréter. Y la arteria del conducto uterina de igual forma me da. O sea, como arteria ureteral propia no hay. Siempre van a haber ramas ureterales, pero una arteria como tal no. Porque las arterias como tal son esas, las que les coloqué acá, la testicular, la renal, la ilíaca común, la vesical, la del conducto deferente uterina, todas esas tienen ramas ureterales, o sea, todas esas me dan la irrigación al uréter. Después tenemos la vena renal, que de igual forma me da el drenaje al uréter. Lo mismo la capsular, que es la suprarrenal, la testicular ovárica, la ilíaca interna, ¿no? Y por ende ya después tenemos a los plexos renales testiculares hipogástricos inferiores, ¿no? Eso ya, por ejemplo, el hipogástrico inferior ya no es un plexo solar, ya no es parte de los plexos solares, o sea, del plexo mesentérico y demás. El hipogástrico inferior es un plexo aparte, porque tiene que ver eso ya con ciertas funciones parasimpáticas. Ahora la vejiga. La vejiga tiene también ciertas diferencias, como que tiene que tener ciertas diferencias por lo que viene a ser si es en cadáver o si es en humano. La vejiga básicamente es un reservorio. Siempre que yo tenía que tener una similitud de estos órganos, era con lo siguiente. Se dan a dar cuenta que estos órganos urinarios son bastante similares a los digestivos. El uréter, digamos, por ejemplo, era similar al esófago. Simplemente un conducto. Después del esófago venía el estómago, que es un reservorio básicamente de alimentos, que va a tener ácido clorhídrico, etc. La vejiga es muy similar, es un reservorio de orina, básicamente. Porque no hay más función de la vejiga, es un reservorio de orina. Tiene una forma aplanada, vacía, ovoide llena. Se menciona que tiene la forma que cuando está llena de una pera, se menciona que va a tener. O ovoide, como lo mencionan ahí. La capacidad viene a ser de 1000 a 1200
del cadáver, mientras que en el humano es de 150 a 300, no es 0,0, es 300 centímetros cúbicos. ¿Por qué la diferencia de esta de acá? Porque la diferencia viene a ser, más que todo científica. Se ha probado que en los cadáveres, al introducir solución fisiológica o cualquier líquido que ustedes quieran mencionar, la vejiga tiene esa consistencia. Se puede agrandar bastante y tener esa consistencia para tener bastante líquido, que luego de administrar 1 litro, casi 1,2 litros, recién se revienta, o sea, se desgarra la vejiga. Así como ustedes verán, la vejiga puede aguantar bastante, ¿no? Esto ya va a depender, en el caso de mujeres u hombres, porque se menciona que en las mujeres la vejiga llega a aguantar un poco más, se menciona según la ciencia, ¿no? Porque los hombres van mucho más al baño que las mujeres, porque tienen mucha más consistencia. Después tenemos la cara superior, la cara posterior inferior o base, y la cara anterior inferior y el borde posterior y los 3 ángulos, ¿no? La más importante ahí, la que yo les mencionaba, era la posterior inferior, porque era donde se encontraba el triángulo helietado. Ahora tenemos que hablar de otro lugar o zona topográfica, y el doctor tampoco, no sé si les ha hablado, porque el doctor a veces no habla mucho de la zona topográfica, que se lo conoce como el proceso de Redshift, se lo conoce. Lo nombré el proceso de Redshift. El proceso de Redshift básicamente, ¿qué es? O bueno, ¿qué limita, no? El proceso de Redshift va a limitar esa cara anterior, o sea, esta partecita de acá. La cara anterior que va a presentar acá la vejiga, y básicamente la pared abdominal anterior. Este pequeño espacio de acá es el proceso de Redshift, también conocido como proceso o receso prevesical. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Nosotros teníamos una pequeña parte sobresaliente de acá que está conectada hacia la parte umbilical, que tenía relación con el niño, con el feto, en su etapa embrionaria. A esto se lo conoce cuando se atrofia como el uraco. El uraco básicamente viene a ser esa atrofia, ¿no? O aunque algunos lo relacionan con ¿qué? Lo relacionan con la arteria umbilical. La arteria umbilical atrofiada, que la conocen como uraco en todo caso, ¿no? Que esa, después de cortarla, pues atrofia y se convierte ya en el humano como uraco, como les menciono. Esa va a estar ahí y también va a tener grasa, nada más. Va a presentarse como lo que hace la grasa. Ok, eso sí también tienen que preguntarle si es los años pasados que nos dio bastantes preguntas. Eso de irrigación siempre. Solo se lo coloqué esa diapositiva. Es la arteria, ahí se lo mencionan, ¿no? De dónde salen, como las arterias rectales. La arteria vesical inferior sale de la ilíaca interna, la arteria vesical anterior sale de la punta interna, la arteria vesical superior sale de la tunatril, y diferentes ramas vesicales. Su inervación, por ejemplo, ya no es de flexo como tal, es de los nervios C3 y C4, que son nervios netamente ya simpáticos, de la cadena simpática, ¿no? Lo que vamos a hablar. Ahora la uretra. La uretra va a cambiar en ciertas diferencias entre lo que viene a ser mujer y entre hombre, quizás. La uretra también viene a ser un conducto como tal, ¿no? Que sirve para injetar la vejiga y que va a tener en el caso de los hombres en el pene y en el caso de las mujeres en la vulva, su orificio uretral. En el caso del hombre, pues va a estar conectado con el orificio eyaculador, que ahorita lo vamos a hablar más. Por eso ahí menciona, ¿no? La uretra tiene 2 funciones. Más allá de que nosotros tenemos una uretra prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La parte prostática que está en relación con la próstata, acá empieza. Era como que acá presenta los 2 puntos ureterales. Acá hay un ureter, y acá hay un ureter. Acá presenta lo que viene a ser el punto uretral, y acá empieza el ureter. Esta pequeña porción ya empezando, ¿cuál es? Es la uretra prostática. Después la uretra prostática es otra pequeña, mucha más pequeña. Entre las tres, la más pequeña viene a ser la membranosa. Y luego ya cuál viene a ser la esponjosa, que es la más larga, miren. Esta tiene que salir hasta el orificio uretral ubicado en el glande. El de la mujer es muy distinto, no es mucho más chica, es mucho más, la longitud es bastante pequeña. Ahora en el hombre también me sirve para dar paso a los espermas por el orificio de la desembocadura de los conductos eyaculadores. Esa está en relación también con la próstata, más que todo por esa relación de la uretra prostática en la cual a mí me interesa saber eso. ¿Por qué? Aunque no estamos todavía en lo que viene a ser la parte de
definitar, pero lo van a tocar de nuevo. En esta pequeña uretra prostática, nosotros teníamos lo que era el conducto deferente. Al combinar ese conducto deferente con lo que viene a ser la uretra prostática, se forma el conducto eyaculador. Propiamente dicho, es como una suma, piénsenlo así. Próstata más conducto deferente, conducto eyaculador. Porque ese conducto deferente va acá y esta próstata obviamente va a estar ahí pegada a la uretra, que es el camino que me lleva hacia la parte de la desembocadura. Básicamente la próstata me sirve también como un producto de alimentación artificial o de alimentación o desarrollo a los espermas, ¿no? Y el otro viene a estar con esto. Este de acá, miren, el conducto deferente. El conducto deferente llega, va a desembocar acá y va a salir obviamente ya por la uretra membranosa. Esto es lo más importante de lo que nosotros podemos ver acá, gracias al folículo seminal que se va a encontrar en esa parte de la uretra prostática. Después, ¿qué vamos a tener? Bueno, esta es una vista abierta, ¿no? Ya de la próstata como tal. Nosotros vamos a tener que el utrículo prostático, que básicamente son los puntos de desembocadura de él, y la cresta uretral, que ya es el paso a la uretra membranosa. Ya esa es la uretra, más que todo la parte de la uretra, la parte peniana, la parte esponjosa. Sepan siempre que va a estar en relación con los conductos venosos